Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en una nueva entrevista de PEN Chile del Comité LGTBQ+, y estamos con un nuevo invitado acá en esta serie de entrevistas, las primeras de PEN e incluso las primeras del mundo sobre el tema LGTBQ+. Nos encontramos con Eduardo Romero, ingeniero civil industrial y actor. Muchas gracias, Eduardo, por aceptar Sí. esta entrevista. Muchas gracias a ti también por confiar y invitarme a la entrevista. Eduardo, estuve escuchando ahí tu biografía que nos compartiste antes de iniciar Sí, esta entrevista, y es muy interesante porque has circulado por varios espacios muy interesantes que sí, te han construido como un profesional, y tienes dos perspectivas, una de ingeniero y otra de actor. Cuéntanos un poco ese primer inicio como ingeniero para luego trasladarse al foco de actor. sí, todo es muy extraño en mi vida actoral porque yo inicialmente no sabía del teatro, o sea, ¿cómo explicar? Sabía del teatro porque yo cuando era niño me llevaban al teatro, pero yo no sabía que estaba yendo al teatro porque para mí era súper natural, era orgánico ir, sentarme a ver personas actuando, pero yo no sabía que realmente eso era teatro, que se llamaba teatro. Para mí fue muy orgánico, desde que tenía 5 años recuerdo haber visto la primera obra de teatro en la plaza de Wien, que Wien es una ciudad que siempre tuvo teatro. Como yo creo que tú a quien le preguntes de Wii que sea de mi época, te va a decir que siempre vio teatro porque en Wii siempre hubo teatro, en la calle, Mm. teatro callejero. Y eso fue súper enriquecedor. Luego de eso, bueno, yo estudié ingeniería civil industrial y en el transcurso que estudié ingeniería, yo quería poder desenvolverme un poco más con mis compañeros porque siendo de Win, llegando a Santiago, mi forma era distinta, yo era más del campo, entonces dije, me metí a un taller de teatro y fue ahí donde me reencontré con el teatro, pero ya desde el otro punto, desde el lado B, o sea, desde Mm, el lado del actor. Y fue mm, así que empecé haciendo teatro, te hablo del año 2002, 2003. Teatro Integral 1, Teatro Integral 2, teatro de máscaras, teatro experimental, etcétera. Y ya después llegué con Brenda Batman al grupo de teatro vocacional de la Universidad de Santiago y ahí estuve por 6 años, creo, 6, 7 años dentro del grupo de teatro vocacional. Bueno, y eso así fue, hasta el día de hoy haciendo teatro desde esa época en adelante. Eduardo, pero ¿qué fue lo que te cautivó específicamente de ser actor o del mundo del teatro, que decidiste no solo hacer un curso de universidad, sino que continuarlo hasta la actualidad? Sí, lo que me cautivó a mí del teatro en sí fue que uno en el teatro puede transformarse y dejar de ser uno mismo para poder, digamos, prestar tu corporalidad para personificar a otra persona que no piensa como tú, que no es como tú, pero tú aceptas esa persona, es como un cariño con otra persona, donde uno se enamora por un cierto instante de esta otra persona, porque tienes que enamorarte de tu personaje para poder interpretarlo, si no, no resulta. Eh, Mm, Tú prestas tu corporalidad, lo interpretas, lo muestras y lo sueltas. Es como un mm. amor momentáneo, donde cuando ya aprendiste a hacerlo, aprendiste a conocerlo, lo tomas, lo haces y lo sueltas. Y lo puedes hacer muchas veces, pero tienes que conocerlo primero. Eso fue lo que más me cautivó, que puedes dejar de ser tú mismo. ¿Qué significa para ti entonces el teatro, Eduardo? El teatro para mí es como, yo siempre lo he dicho, para mí el teatro es como tomar té, porque si yo no tomo té o no tomo agua, es como no puedo vivir, es como no puedo dejar de hacerlo. De hecho, en un momento como que intenté dejar de hacer teatro, pero Mm. me fue imposible. Entonces hacer teatro es una herramienta de vida para mí. No puedo no hacerlo. No existe la posibilidad de no hacerlo, porque si no estoy actuando, estoy siempre escribiendo. Entonces es algo que necesito hacer. Eso te iba a consultar. ¿En algún momento hubo alguna inquietud de no seguir? ¿Dudaste de seguir con esta carrera de teatro? ¿Y por qué motivos serían? Sí, dudé de seguir haciendo teatro justamente Mm, por el entorno teatral que existe. ya. Porque cuando tú estudias teatro, cuando estás en la escuela de teatro, es un micromundo del mundo, Mm, donde existe gente buena, gente mala, donde todo es una muestra gratis del mundo, las escuelas de teatro. Hay gente que lo pasa muy bien, hay gente que lo pasa muy mal,
yo lo pasé como en el medio entre bien y mal, pero siempre fue como tratando de hacer a un lado lo que a mí no me servía o personas que quizás a mí no me aportaban mucho en el trabajo que yo quería desarrollar o críticas que no me aportaban mucho en el desarrollo personal y como que en un momento empecé a escuchar mucho y dije, no, yo no quiero hacer más esto, porque las personas que quizás escuchen esto, que estudian teatro, quizás me puedan entender. El mundo teatral de la escuela de teatro de repente se torna un poco complejo. Y eso fue lo que quizás me desmotivó. Pero como te digo, es como una forma de vida que yo ya tenía de antes de entrar a la Mm, escuela de teatro. Cuando yo llegué a la escuela, yo ya entendía a dónde iba. Ya sabía mm. con lo que me iba a encontrar. Entonces, fue un momento de la vida que finalmente no, me causó igual el teatro, entonces no lo dejé de hacer nunca. Comentabas ahí al inicio de que también escribías. ¿Cómo fue esta idea? Porque una cosa es querer actuar y otra también dedicarte a la escritura, a la dramaturgia. ¿Cómo inició estos impulsos creativos a través de la escritura? Sí, yo siempre escribí. Mm, Mira, todo parte porque cuando yo estaba en la Universidad de Santiago, con la profesora Brana Bandman, eh, esta la Brana no lo sabe, pero yo siempre quise hacer más personajes, porque como que cuando uno estudia teatro, tú quieres actuar, obvio, si estudias teatro, estás haciendo teatro para actuar. Entonces, mm, éramos un grupo grande en el teatro vocacional, entonces era una obra que hacíamos, ¿sí? Y una obra con muchos tipos teatrales, eran rápidos. Entonces, hacía uno muy rápido, una pequeña intervención. La idea de hacer teatro en la escuela de la Universidad de Santiago, por lo menos, como generar los lazos, generar los vínculos, hacer trabajo en equipo. Pero yo quería actuar. Entonces, no tenía la posibilidad de actuar siempre, salvo en los ejercicios teatrales que hacíamos dentro de las clases, porque con nosotros hicieron como escuela de teatro. mm, Entonces, hacíamos muchos ejercicios, estudiábamos realismo, estudiábamos teatro político, etcétera. Eh, yo dije como, bueno, como no tengo la posibilidad de actuar siempre, porque tengo que estudiar también las cosas de lo que estudio acá en la universidad, pues escribí. Entonces, entre tantas cosas que yo veía referentes en la calle, que yo venía de Buin a estudiar a Santiago, entre el transcurso yo veía cosas, leía un montón de cosas, entonces dije, voy a ver qué resulta, y me puse a escribir. Escribí un montón de cosas, de textos de 5 7 páginas, 10 páginas, textos cortos, que fue muy intuitivo. Entonces luego ocurrió que lo mostré a la profesora de la universidad y ahí ella dijo bueno, que le habían gustado los textos que yo había escrito y los empezamos a leer en clase. Y fue así que eso poco a poco me incentivó a seguir investigando más, que qué era esto que yo tenía en mi cabeza que de forma natural yo podía hacer. Hasta que entré después a estudiar teatro y ahí descubrí que sí, realmente lo podía hacer de una forma más profesional y podía aunar fuerzas con mis compañeros para poder escribirlo y montar. Y fue así mm, que cuando yo ya había escrito y montado algo que yo hice, fue eso que en mi cabeza hizo clic y dije, todo esto que está aquí, este personaje que daba vuelta aquí en mi cabeza, ahora está ahí. Eso fue mm, lo que me motivó más que actuar. mm. ¿Cuáles eran los estilos o autores que te interesaban al inicio de este proceso creativo a través de la redacción para después visualizarlo en las tablas, Eduardo? Mira, en general, los estilos que Mm, yo leía era siempre al inicio leí teatro chileno contemporáneo. ya. Me gustaba mucho Juan Rodríguez. Me gusta Mm, mucho Juan Rodríguez. Eh, en general teatro chileno. Pero mm, también leí mucho Shakespeare, leí mucho, leía Ionesco, me encantaba el teatro de Ionesco, el teatro de Jorge Díaz, que es muy parecido en el estilo, bueno, teatro absurdo. Eso, yo te diría que inicialmente yo ahondé mucho en el teatro del absurdo y en el mm, realismo. Son un mm, poco dispares, obvio, porque del absurdo que el realismo no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. mm. Eh, creo que eso fue lo que más me cautivó del teatro, escribir.
Luego tú de terminar ingeniería civil te fuiste a Brasil. En Brasil también continuaste con tus estudios de teatro. ¿Cómo fue esa experiencia en el Brasil en relación con lo que ya habías vivido acá en Santiago? Sí, sí, yo cuando me fui a vivir, yo viví en Río de Janeiro, fui a estudiar un magíster a Río de Janeiro por una área de ingeniería y yo tenía asunto de no poder seguir haciendo teatro. Mm, Entonces, estando allá, yo, en la misma universidad, yo dije, en la Universidad de Santiago había este curso, acá debe haber algo parecido, voy a investigar. Y efectivamente, había un curso de extensión cultural ya. y encontré uno, yo siempre quise aprender, antes de irme de Chile a vivir a Brasil, y yo conocí el trabajo de la Carla, eh, la, la Carla de Putó, no me Ya. acuerdo, perdón, Carlita, no me acuerdo, la Carla Buto, ¿cierto? Entonces, yo dije, quiero saber qué es esto del Buto, de la danza Buto, una danza japonesa que nace después de la Guerra Mundial. Dije, quiero investigar sobre esto. Y encontré en Brasil una persona que estaba haciendo una cátedra de danza Buto y después con prácticas de danza Buto, y eso duró como un año. Eh, fue así que yo, además de haber estudiado teatro, estudié esta cosa de danza, buto en Brasil y fue también súper enriquecedor y nunca dejé de hacer teatro. Y a la par también tengo un grupo de amigos en Río eh, que tiene una compañía de teatro y yo como que por ahí entre medio también me metía con ellos, iba a ver su obra, tocaba el pífano en su obra cuando necesitaba y así. ¿Y eso que Siempre, aprendiste allá en Brasil, fueron herramientas útiles para tu proceso posterior en la creación de textos nuevos acá en Chile? claro, totalmente, porque mira, cuando uno ya te sales de tu zona de comodidad donde tú vives y te vas a vivir a otro país que habla otro idioma, tiene otra costumbre y tantas costumbres distintas como tiene Brasil y tantos estados distintos como tiene Brasil, es como en Brasil como que cada estado es un país. Entonces, Mm. yo te diría que es súper enriquecedor lo que yo viví porque cada día y cada experiencia que viví me ayudó y sobre todo esto de la danza buto me ayudó después para poder seguir escribiendo desde el dolor. De hecho, que yo escribo desde ahí, desde el dolor, desde la pena, desde el personaje afectado, voy creando los dolores de los personajes, los voy escribiendo. O sea, Mm. totalmente me sirvió. Ahora, Eduardo, como reubicándonos en el espacio, en el sentido de los personajes creados, hay muchos personajes que son de la comunidad LGTB. ¿Cómo has sentido tú reflejar a estos personajes? ¿Qué has querido tú mostrarles al público esta creación tuya? Mm, que fue mi profesora de danza mucho después acá en Santiago, en la escuela de ¿Mm? teatro, que dije, no me acordé del apellido, perdón, Carlita, la Carla López. Y el súper referente, gran referente del teatro Butó en Chile, fue la que trajo la danza Butó a Chile. Y volviendo a tu pregunta, creo que los personajes que son de la comunidad LGBTIQ+, sobre todo mis textos, siempre estuvieron y siempre van Mm, a estar porque, y siempre lo he pensado además, ¿por qué mm, están? Porque naturalmente yo llegué a escribir siempre siempre textos que no son en sí textos LGBTIQ+, ya, pero hay un motor LGBTIQ+, que mueve la trama de la obra, mm, ¿cachai? Entonces, eh, yo creo, en general, que lo que yo escribo es el travesti. Yo ya, escribo mucho el travesti, escribo mucho el transformista, escribo mucho últimamente, y creo que me di cuenta ahora que escribía a la transexualidad y escribo mucho al personaje desolado, al ninguneado, al sin moneda, al que está desplazado, a esas personas les escribo, a la puta, al puto, al travesti y a todo lo desplazado mm, como que yo lo junto y, y creo que sus banderas de lucha son muy parecidas porque al juntarlos y mostrarlos es como que, mira, estos somos nosotros, es por causa tuya que nosotros
quizás estamos desplazados, nos desplazas por esto, y como que voy creando historias, las tomo la historia y los meto al juego, los voy metiendo al juego para que vayan como clavando sus cuchillos, que los cuchillos que les clavaron se los claven al resto, para poder enrostrarles, como muy agresivo lo estoy diciendo, pero es como enrostrarles sus dolores, para poder, para poder ver si es que el personaje que está recibiendo el mensaje reacciona o no reacciona. Y eso, bueno, en el público, revisar si la gente le gusta o no, y reacciona en general si hay un estilo que desarrolla. Has tomado una posición de representar al travesti en tus obras de teatro. ¿Este travesti es investigado por ti a través de textos, conversaciones? ¿Cómo salen las inspiraciones de estos personajes? Sí, he investigado totalmente, porque también tengo muchos referentes eh, del tema, porque me dedico siempre a revisar Mm. literatura travesti, o voy Ya. a lugares donde existen estos personajes de mis textos. Mm. Antes de escribirlo, lo investigo. Mm. Voy, no sé, si hay alguien que me parece interesante en un bar que hace stand-up comedy, voy y lo reviso. Lo reviso, lo reviso, lo reviso, lo reviso, me hago amigo de la persona, lo reviso, le insisto, le insisto, le insisto. Le Mm. cuento así de qué se trata. Por ejemplo, ahora estamos escribiendo con el Edu Gamboa, del Teatro Ya. Cromática, una obra que se llama Long Island, eh, donde uno de los referentes es la Jede, un ícono del mundo, del mundo gay en Chile, del mundo de gay de discotecas, pubs, del transformismo en Chile. Entonces, nosotros hicimos entrevistas con la Jede, le explicamos lo que queríamos hacer, que solo un referente no lo vamos a personificar dentro de la obra, pero es un referente importante que se va a ver dentro de Long Island. Eh, y eso, entonces, lo investigo, sí. Y leo mucho. ¿Cuál es el imaginario o la percepción que tiene el público según tu percepción de los travestis en Chile, Eduardo? Yo creo que, uy, qué difícil la pregunta, porque es arma de doble filo. Mira, tú dices como en el público de teatro, o sea, ¿quién Claro. va a ver? Mm. Mira, en general, yo creo que el travesti es, es un motor que te hace a ti poder mostrar realidades de forma súper cruda. Yo creo que es un poco el morbo que existe. Yo creo que hay morbo por detrás, pero no sé si un morbo malo. Yo creo que es un morbo bueno donde la gente necesita, eh, o sea, necesita ver y escuchar de parte de un travesti una verdad. Porque, eh, es, mira, lo decía hija de perro, inclusive, como que ahí en su mensaje decía, es como tú no vas a ver un travesti siendo la cajera de un supermercado. Entonces, generalmente tú no vas a ver un travesti saliendo con su esposo y sus hijos a correr al parque y a tomar su helado en la tarde, en una tarde de primavera. No lo vas a ver. Pero en una obra de teatro sí lo vas a ver. Y eso es súper interesante. Ver un travesti casado con sus hijos saliendo una tarde de primavera a tomar el sol y con un helado con sus hijos. O ver una cajera de supermercado que sea travesti. O ver una travesti que está metida en un claustro de monjas y se enamoró de una monja. Eso es Mm. súper interesante para el público. Es una verdad que quizá en la realidad no exista, pero desde ahí yo puedo sacar realidades. Si hablo de un travesti que está metido en un claustro de monjas, puedo sacar realidades de las mujeres encerradas. Mm. ¿Cachai? Si muestro un travesti de cajera de supermercado, puedo sacar las realidades del trabajo en Chile de las personas que trabajan en un supermercado. ¿Y por qué un travesti quiere trabajar de cajera en un supermercado si debe ser súper extenuante la jornada laboral de un supermercado? ¿Cachai? ¿Por qué yo quiero mostrar un travesti casado con un hombre y sus hijos en la calle si quizás casarse no es la panacea de la vida? ¿Cachai? Entonces, como que todo, por eso digo que es una herramienta súper importante que yo utilizo para poder mostrar realidades. Eso. Sí, qué interesante lo que comentas, Eduardo, porque la invisibilización hacia los travestis es casi rotunda. No sé si
llegando al 100%, con todo eso que comentabas, y el teatro podría ser un espacio de representación y de visibilización de un estilo de vida, una forma de vida, y de un sentir la vida que se oculta. ¿Crees tú que la misma comunidad LGTB también oculta el mundo travesti? Eh, eh, el mundo otra vez. Mm, No lo habla, solo lo tiene reducido a los espacios de stand-up comedy, o no existe una cierta discriminación dentro de la misma comunidad. mira, ¿Mm? yo creo que el mundo del arte en general, si bien es súper generoso en mostrar, ¿cachai? Es generoso en mostrar porque todos queremos mostrar nuestras obras. No hay espacio para todos y todas en los teatros. Todos queremos que todos lean nuestros textos, pero no todo el mundo lee. Todos queremos mostrar, todos queremos que nos vean, ¿cachai? Es súper generoso nosotros que hacemos arte. Queremos que nos vean, que nos escuchen, que nos lean. Sin embargo, desde el otro punto de vista, cuando nos damos vuelta y decimos ya entre nosotros, hay también como mucho como esto es mío, esto no es tuyo, esto es mío, yo lo hice. Entonces, también hay egoísmo del otro lado. Entonces, en ese querer mostrar, en ese egoísmo, yo creo que el mundo este mundo que yo retrato se queda como en el limbo. O sea, no hay como no hay iniciativas de querer mostrar, de querer verme, no, porque además fíjate que Chile viene una dictadura donde las personas fueron reprimidas, ¿cachai? En Chile la gente habla bajito, en Chile la gente, y te lo digo porque viví en Brasil y estaba por muchos países, entonces, sobre todo en Latinoamérica, la gente habla alto porque vive cerca del mar, tiene su voz muy alta porque el mar le resuena en el oído y tiene que hablar alto. Sí, en Viña la gente no habla alto, al sur tampoco, claro, en el campo, sí, pero en general la gente habla bajito, entonces Chile es un país demasiado reprimido, entonces todos estos mundos eh, fueron enclaustrados, fueron disminuidos, ¿cachai? Entonces creo que eso es una herencia igual de la dictadura en Chile. Yo no, obvio, no nací en dictadura, pero creo que somos la consecuencia de la dictadura en Chile. Entonces creo que estos mundos no son nuestros y ahora es que existen instancias sociales y existe existe como una renovación social y mental y educativa de las personas en el país, donde las universidades hacen un papel fundamental, hacen que la mente de las personas se puedan abrir más y escuchar y ver de qué se trata, muchas veces con respeto. Otras veces no, claro, porque hay de todo, pero ya sí hay más apertura a poder escuchar. No sé si te respondo lo mismo. Sí, Eduardo, ¿cuál es la visión que tienes tú del teatro chileno que se está realizando actualmente, las obras que se están estrenando? ¿Ahí se toma el tema de gay, de lesbianas, de travesti, o todavía es muy reducido el espacio que se está dando? Mira, la visión que yo tengo del teatro chileno es la mejor, Ya. porque yo tuve la fortuna de tener un trabajo donde yo viajé por muchos países del mundo. Mm. Sobre todo iba muchas veces a Europa y vi mucho teatro en Europa, mucho, mucho, mucho. Y, y te diría que el teatro en Chile no está en pañales. El teatro en Chile tiene mucho desarrollo, inclusive más desarrollo que el teatro que se muestra en Europa. Lo que sí, eh, bueno, los textos, los montajes, las formas, las miradas, los referentes son súper chilenos. Entonces, el teatro en Chile está muy desarrollado, pero no tiene como, en general, como que en Chile funciona un poco así, como que no se le da valor a lo que se crea acá. Y eso es muy extraño, porque, no sé, si hay un dramaturgo en un país de Europa que se hace famoso por una obra, como que lo traen a Chile, así como que hay, dramaturgo de Europa, y la cosa así, porque aquí hay dramaturgos, algunas se ven importantes y no se le da el valor. El teatro en Chile está súper, ultra desarrollado. Hay formas inclusive antiguas de teatro que aquí se hacen, como el del teatro político, que quizás en otros países ya no se maneja tanto. O el teatro, el expresionismo en el teatro. En Chile también ha sido súper
desarrollado en una forma chilena del expresionismo y no, tampoco siento que se le ha dado tanto valor. O sí, creo que sí, medianamente, ¿ah? Pero esa es mi opinión del teatro chileno es que es de excelencia el teatro en Chile. De hecho, por eso quizás acá además el Teatro Mil ahí y se hacen diferentes tipos de festivales de teatro que a la gente le guste o no, lo que hay detrás, políticas, etcétera, pero finalmente lo que se ve es teatro de vanguardia. Creo que Chile es un teatro de vanguardia y creo que el teatro chileno en un momento va a explotar y va a quedar escrito en los anales de la historia del teatro del mundo. Para ir culminando, Eduardo, y agradecerte estos minutos de conversación, ¿qué es lo que se viene para ti en referente a producciones, escrituras y estrenos? Mira, estamos trabajando con el Edu Gamboa, como te mencioné, en una obra que se Mm. llama Long Island, o La huida del desierto. Eh, Eso estamos trabajando ahora. Tengo otra obra escrita que infelizmente tuvimos que detener el proceso de montaje, que se llama NN. En estas dos obras, en NN, en un momento la vamos a retomar, tratamos el tema de la inmigración eh, eh, desde un punto de vista retrofuturista. Como en sí trata de un Chile del año 3050, donde hubo una exploración espacial y llegan extraterrestres de diferentes partes, de diferentes planetas, a vivir al único pedazo de tierra que quedó en el planeta Tierra, que fue Chile, que hubo una explosión mundial y como Chile es un país preparado para los eventos sísmicos, fue lo único que quedó en pie. Entonces como que todos quisieron venirse acá. De eso trata un poco y de la inmigración interplanetaria, que claramente es un paralelo con la inmigración el fenómeno de inmigración en Chile. Eso es lo que hemos querido tener, pero vamos a retomar en un momento con otra compañía de la que estamos trabajando y con el Edu Gamboa en Teatro de la Cromática, que ahora estamos con Leyé, La Muerta Escola en el Teatro Bolsillo. Estamos trabajando la otra obra que te comenté, que se llama eh, eh, Long Island o La huida del desierto, que es digamos que es una reversión de Edipo Rey gay, ¿cierto? De Edipo Rey, Edipo, está el complejo de Edipo, que Edipo se casa con su mamá, con Yocasta, ¿cierto? Y acá es al contrario, un papá con un hijo. Que en el transcurso de la historia, igual que con Edipo, que no sabe que es su mamá, acá Doménico no sabe que justo es su papá. Entonces ocurre todo esto en el mundo sexual LGBTQ+, dentro de una discoteca también que fue ícono en Chile, que también la tomamos de referente, no es la discoteca en sí que estamos utilizando, sino que son solo nuestros referentes personales con el Edu, que fue la discoteca Cara, tomamos como referente a la gente, y así vamos buscando eh, estos referentes del mundo para poder retratar. Te agradezco, Eduardo, nuevamente esta conversación y muchas gracias. Espero que nos podamos volver a conversar posteriormente sobre tus próximos estrenos acá en el Comité LGTBQ+ de PEN Chile. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Nos estamos viendo. Adiós. Chao, chao.